Les vengo a contar un suceso que le ocurrió a mi papá en los años 70. Tengo tiempo queriendo contarlo, pero quería tener la mayor cantidad de detalles para entonces publicarla. Como contexto les comento que mi papá de joven tenía la capacidad de soñar cosas que ocurrían, además de ser susceptible y sensible a eventos extraños, al igual que después mi hermana, como ya les había contado en un relato de ello. Dicho lo anterior, resulta que mi tío Mario, cuñado de mi papá, junto con otro hermano de mi papá, Octavio, recorrían toda la República Mexicana durante todo el año, pues parte de su trabajo era vender sus productos de esta manera, por lo cual, en esa ocasión, mi papá decidió acompañarlos, ya que intentaría también vender algunos artículos de su negocio. Así pues, en el viaje llegaron a un hotel muy antiguo en la ciudad de Saltillo. No recuerdan el nombre de aquel lugar, desafortunadamente. Ellos comentaron que el hotel se veía algo lúgubre. Incluso dicen que había muchas armaduras casi en cada esquina del hotel. Pues bien, después de aquel viaje en carretera, llegaron cansados al hotel y después de cenar se fueron a dormir. Mi tío Mario en una cama, mi papá en la otra y mi tío Octavio en un sofá. Ya entrada la noche y dormidos todos, comenta mi papá que de pronto despertó. Él tiene el sueño muy ligero y vio en la esquina de la habitación, pegado a la ventana, una silueta oscura y muy grande, como de un hombre muy alto y gordo. Y casi al instante, esta silueta se acercó a mi padre y dice que se sintió como si se sentara, ejerciendo mucha presión sobre sus piernas, al grado de casi no dejarlo mover. Intentando quitarse, solo lo ató a gritarle a mi tío que prendiera la luz, y aquí es donde viene lo más fuerte de aquel relato. Dice que cuando mi tío prendió la luz, de inmediato la sombra desapareció, pero para su sorpresa, estaba viendo toda la escena desde la esquina de la habitación, flotando fuera de su cuerpo. Dice que quedó completamente en estado de shock, pues veía que mis tíos movían su cuerpo y le gritaban intentando despertarlo, pero no reaccionaba. Así pues dice que al ver todo esto, muy asustado rápidamente intentaba volver a entrar a su cuerpo, mismo que, comenta, fue sumamente difícil y doloroso, pues dice que estando fuera no sentía dolor alguno y se sentía liviano. Así pues, después de minutos que para mis tíos parecieron horas, logró regresar a su cuerpo y despertar, a lo cual mis tíos estaban ya desesperados y enojados, le reclamaban que no despertaba. Cuando les contó lo que le había sucedido, no le creían, y entonces les describió todos los movimientos de cada uno de ellos, desde que les pidió que encendieran la luz, a lo que por supuesto quedaron sorprendidos. Por supuesto, después de lo ocurrido, no pudieron pegar los ojos en toda la noche, y además tuvieron que cuidar a mi papá, pues comenta, quedó sumamente débil. Al día siguiente, con ya más energía y la mente más clara, mi papá se acercó al encargado del hotel a comentarle lo ocurrido, y vaya sorpresa que se llevaron. Le comentó el encargado que hacía muchos años el hotel había pertenecido a un hombre de no muy buena reputación, con mucho dinero, y que se sabía o se rumoraba que en el hotel guardaba su fortuna. Por lo tanto, una noche unos ladrones entraron a robarlo y en el intento, porque les dijera dónde estaba el dinero, a lo cual se negaba, y estuvieron intentando forzarlo, pero al ser un tipo grande, alto y fuerte, intentó liberarse de ellos y en el forcejeo le dieron un tiro y lo desvivieron huyendo del lugar, sin dejar rastro. Pues años después, no sé si sus familiares o dueños nuevos, reabrieron el hotel y cuentan que desde el primer día, los huéspedes se quejaban de ser acosados por una sombra muy grande y oscura en las noches, a lo cual se especula que el hombre sigue penando en su hotel, intentando sacar su dinero de donde nadie aún sabe que se encuentra escondido. Espero les agrade la historia, amigos, y tal vez sea algo difícil de creer, pero mi padre es una persona sumamente recta, incluso es de pocas palabras, y jamás bromea o inventa cosas con este tipo de temas, ni con otros de hecho. Y es una etapa de su vida que es complicado lograr hacerlo recordar para que cuente estas experiencias. ¿A ustedes les ha pasado algo similar?
Buen día. Les quiero relatar un acontecimiento que sucedió en una guardia del hospital. Todo comenzó una noche de guardia de urgencias, el día de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre. Ese día, como muchas noches en urgencias de un hospital grande, había mucha gente, y a mí me tocó en trauma. Esa noche llegó una paciente con una fractura de collez en la muñeca, por lo que había que colocarle unos clavos, procedimiento que llevaría a cabo el traumatólogo en el área de trauma en otra parte del hospital. Así que después de radiografías esperamos al traumatólogo y nos dieron las 11:30 de la noche. En eso llega la enfermera de trauma, una señora ya entrada en años con cabello canoso, y al lado de ella, el doctor. Nos fuimos caminando hasta el área de trauma. Cabe señalar que esa área está junto a la capilla del hospital. La enfermera abrió la puerta que estaba cerrada con llave por las noches y procedimos a ir al lugar donde haríamos el procedimiento a la paciente. Yo platicaba con ella y con el doctor, y la enfermera preparaba los instrumentos, mientras yo preparaba a la paciente. En ese lugar no había más que la puerta abierta, cuando de pronto frente a la puerta vi claramente pasar a alguien caminando, no muy deprisa. El doctor sintió y le dijo a la enfermera: ¿Quién más está aquí de guardia? La enfermera dijo: Nadie, solo nosotros. Y cerré con llave. El doctor volvió a reiterar: Es que vi pasar a alguien. Tú también lo viste, ¿no? Le contesté que sí. Hasta la paciente asintió la cabeza. La enfermera se sonrió y le dijo: Ay, doctor, aquí siempre pasan esas cosas. Y eso que no ha ido al área de audiovisual. Y se burló. Cuando dieron las 2 en punto, las luces comenzaron a parpadear como en película de terror. Y sé que no me van a creer, pero parpadeaban, y en ese mismo instante se escuchaba que gente rezaba en la capilla. A mí me pareció el sonido de un murmullo que se escuchaba en las iglesias. No se entendía lo que decían, pero se oía gente, mucha gente rezar. Como les comentaba, las luces parpadeaban. Le dije a la enfermera que era demasiado raro que la capilla estuviera abierta tan tarde. ¿Habría sido por el día? La enfermera me comentó que la capilla, todos los días, cerraba a las 8 de la noche. Yo seguí escuchando los rezos. Estos siguieron como por 3 minutos mientras las luces seguían parpadeando. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, silencio. Al callarse los rezos, las luces se encendieron y dejaron de parpadear, pero después la enfermera comenzó a reír y dijo que no nos asustáramos en esta consulta, pues siempre pasaban este tipo de cosas, aunque esto era nuevo para ella. Los rezos no me habían tocado oírlos, pero a lo mejor es porque empezó el Día de Muertos. Y apúrense, doctores, porque hay más pacientes que atender. Acabo de escuchar, a palabras de un primo mío, una historia que me dejó muy extrañado. La verdad no sé qué tanto de esto sea cierto o qué tanto sea mentira, pero me pareció muy interesante desde el momento que la escuché y quisiera compartirla con ustedes. No soy muy bueno redactando, pero haré un esfuerzo. Para empezar esta historia, cambiaré los nombres de los protagonistas y contaré la historia en primera persona, tal y como me la contaron. Esto tiene inicios a mediados del año 2004 en unos pueblos, ranchos de Aguascalientes. Yo, Joaquín, Alex y Arturo éramos jóvenes de entre 14 y 16 años. Siempre fuimos muchachos muy andariegos y bastante mujeriegos. Nos encantaba la parranda, ir de pueblo en pueblo, buscando muchachas para conocer y pasar el rato. Aprovechando que el papá de Arturo nos prestaba una S10 viejita, pero que servía para salir a rancherear y parrandear. Arturo y yo conocimos unas muchachas, primas que vivían en otro pueblo cercano al nuestro.
como a media hora en camioneta. Arturo entabló un noviazgo con una de ellas, y yo, por otra parte, a la prima de esa muchacha, estaba quedando en un amorío con ella. Así fue pasando el tiempo. Se hizo costumbre que los tres fuéramos cada jueves a ver a nuestras novias, mientras Alex siempre nos esperaba en la camioneta. Un jueves como cualquier otro, yo terminé temprano de platicar con mi novia. Ella tenía tareas de escuela que hacer y mi amigo Arturo, por en cambio, se quedó más tarde con su novia. Ya era oscuro, y yo solo vi cómo Arturo lentamente se fue perdiendo entre la oscuridad que se adentraba entre los mezquites que llevaba a la casa de esa muchacha. Yo, al quedarme solo, emprendí a la camioneta a esperar junto con Alex a que terminara Arturo para irnos a casa, ya que estaban pegando las 11 de la noche. Llegué con Alex y dentro de la camioneta comenzamos a platicar. Todo era oscuro por aquellos años. Solo un poste de luz alumbraba esa noche oscura. Y ese día habíamos estacionado la camioneta a las afueras de ese pueblo, donde muy pocas casas se avistaban ya. De un momento a otro nos comenzó a dar sueño, y es que Arturo no llegaba. Se nos estaba haciendo más noche, y aunque no era normal que él tardara tanto, ninguno comentó nada sobre ir a buscarlo. El sueño nos venció. Nos quedamos profundamente dormidos y lo siguiente que pasó, no sé cómo explicarlo. No sé si a ustedes les ha pasado que, aunque tengan los ojos cerrados, si pasa algo por enfrente tuyo, como una mano o una persona, sientes la sombra. Algo así lo sentí yo, y desperté de repente, pero Alex también lo hizo y me dijo: "No mames, algo pasó arriba de la troca". Para cuando terminó de decir esto, Arturo nos asustó llegando a la camioneta deprisa para luego estar forcejeando con la puerta, entrar y salir conduciendo a toda velocidad mientras Alex y yo le preguntábamos qué era lo que pasaba. Porque al principio pensábamos que los hermanos de la muchacha o incluso muchachos de aquel pueblo lo querían golpear. Pero Arturo no contestaba nada. Solo metía velocidad tras velocidad a la pobre camioneta que no daba para más. Nos tenía tan confundidos porque esa expresión en el rostro, esos ojos, parecía que había visto al mismo diablo. A medio camino y después de tanto insistir, sin mirar nos dijo: "Alex, hoy quédate a dormir en mi casa. Pasamos con tu mamá para que la avises". Y nosotros solo nos volteamos a ver y le contestamos en un tono burlón: "No mames, güey". "Pues, ¿qué pasó, cabrón?". Arturo no contestaba. Hizo una pausa larga y dijo después de un suspiro, como ni siquiera él creyendo lo que estaba por decir: "No sé, güeyes. Mariana, cuando la llevé a su casa y me iba a despedir con un beso, yo la besé y cuando abrí los ojos no eran sus ojos. Ella tiene los ojos verdes y esos no eran sus ojos. Después su rostro se empezó como a deformar, como si estuviera derritiendo o cambiando de forma y yo no podía reaccionar. Quería gritar y no podía, quería correr y algo no me dejaba moverme. Ella me quiso agarrar y fue entonces que, como en un suspiro, pareciera que volví en mí. Y fue que salí corriendo hasta llegar a la camioneta, pero había un pájaro enorme persiguiéndome. Antes de que entrara a la camioneta, clarito vi cómo pasó encima de la camioneta. En este momento, Alex y yo nos volteamos a ver. Segundos antes de que Arturo llegara a la camioneta, algo nos había despertado. Yo todavía jugando y sin creer la historia que acababa de contar mi amigo, le dije: "No jodas, güey. ¿Cómo va a pasar eso?". Che vato miedoso. Arturo, molesto, me contestó: "Vete a la chingada. No te estoy diciendo que me creas". Llegamos a mi casa y me dejaron ahí, mientras Alex y Arturo se dirigieron a casa de Arturo. La mañana siguiente Arturo no se presentó a la secundaria. Le pregunté a Alex si él sabía algo de Arturo y me contestó que sí. Sí, güey, estaba demasiado asustado y me quedé en su casa porque estaba muy nervioso. No pudo dormir y en la mañana dijo que él ya no pensaba salir de su casa. Yo seguía incrédulo.
Eso que me contó Arturo la noche anterior se me hacía tanta ficción que eso pudiera ser real. Pero Arturo no salía. Cada que íbamos a visitarlo siempre estaba nervioso, mirando las esquinas y ventanas de su habitación. Estaba como ido. A los papás de Arturo esto les comenzó a preocupar. Tanto así que mandaron a traer a una curandera para que le hiciera una limpia a Arturo. Ella se dio cuenta de donde nosotros solíamos asistir con nuestras novias. En ese instante nos regañaron. Nos dijo aquella bruja que ¿cómo se nos ocurría ir a ese pueblo? Que ese pueblo estaba infestado de brujas. La curandera siguió yendo 2 semanas más, todos los días, y al poco tiempo Arturo comenzó a salir de su casa. Pero a escaso mes de haber salido de su casa, Arturo decidió irse de mojado a Estados Unidos. Allá duró años. Como yo no tenía o no existían mucho los teléfonos, no supe más de él. Cuando yo ya tenía 20 años, Arturo regresó. Era un domingo cuando me encontró en la calle y me saludó. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Perdido o qué? Yo al verlo bajar de la camioneta le contesté. ¿Qué onda? ¿Cuándo llegaste? Ayer. ¿Vamos a ver a las muchachas? Yo al recordar ese día y con algo de burla le dije, vamos al pueblo de Mariana. Cuando dije esto, a Arturo se le borró la sonrisa y me dijo, no, güey, hay cosas que tú nunca vas a comprender. Nunca más salió el tema de lo ocurrido. Hoy a mis 32 años sigo sin saber y sin creer en lo ocurrido aquel día. Solo no me explico qué fue lo que nos despertó de golpe a Alex y a mí. ¿Por qué Arturo nos contó este suceso? ¿Y por qué diablos Arturo tenía tanto miedo de salir? Si él, de los 3, era el más mujeriego y más parrandero de todos, ¿por qué se fue a otro país? ¿Por miedo? Son cosas que no termino de creer, pero tampoco sé cómo explicar. Hasta la fecha mis amigos y yo nunca hemos vuelto a ese pueblo, o por lo menos nunca de noche. Nunca pensé tener un relato para compartir con ustedes. Siempre en lo único en lo que he creído es en la ciencia. Pero debo admitir que hay cosas que suceden, que nos suceden, que no me puedo explicar. La historia de las manchas en la pared de ayer me animó a compartir esta historia. Soy docente investigador en una universidad pública en México. Parte de mi trabajo consiste en asesorar a estudiantes de posgrado en sus proyectos de investigación y en la escritura de su tesis de grado. Uno de mis asesorados durante los últimos 3 años fue Ismael, un joven entusiasta, responsable y disciplinado, que siempre demostró tener grandes capacidades académicas aunadas a un estilo de vida muy saludable y estricto. Adicionalmente a sus estudios de maestría, Ismael se dedicaba al buceo de apnea, o buceo a pulmón, una práctica en donde el buzo se sumerge sin equipo ni oxígeno a grandes profundidades y por periodos prolongados de tiempo. La verdad es que nunca le presté mucha atención cuando me platicaba sobre esto. A mí me parecía una actividad francamente peligrosa, pero él siempre llegaba muy entusiasta a contarme sobre sus nuevos logros y objetivos, hasta que las cosas dejaron de salir bien. Un día Ismael canceló nuestra sesión de asesoría. Me dijo que tenía programado un electroencefalograma, debido a que en las últimas 2 sesiones de su buceo de apnea había presentado alucinaciones, que veía un ente en el agua y la sensación de que algo lo jalaba hacia el fondo. Le pedí que se cuidara y a la siguiente semana me contó que los resultados del electro habían sido normales y que lo más probable es que las alucinaciones fueran una respuesta natural de su cerebro a la falta de oxígeno.
pero había algo que ya no era normal en él. Cuando Ismael llegaba a mi cubículo, siempre me saludaba de beso y de la verdad es que no tenía ningún olor. Pero cuando se iba, de alguna manera la oficina quedaba oliendo como a agua sucia, como a humedad. Y había que abrir las ventanas y echar aromatizante en aerosol para que ese olor se quitara. Al principio pensé que era un tubo de drenaje que podría pasar por debajo de mi oficina, pero no había ningún tubo en que pasara por ahí. Lo sé porque las verificamos con los señores de intendencia. Lo checamos porque además en varias áreas del edificio empezaron a salir manchas negras de humedad en las paredes. Había manchas en mi cubículo, en 2 salones, en el área de estudiantes y en el centro de cómputo. Todas áreas. De hecho, solo las áreas en las que trabajaba Ismael. Adicionalmente, los estudiantes comenzaron a quejarse de que las sillas de los salones estaban mojadas y que al sentarse era muy desagradable sentir la humedad. Pero al palparlas, no se sentían húmedas. Yo no lo resistí y me senté en la silla en la que siempre se sentaba Ismael. Estaba mojada. Y el olor, ese olor a humedad y putrefacción, que no estaba en la mañana, pero aparecía siempre por las tardes, cuando se iba Ismael. Yo le pregunté a Ismael cómo seguía, y ya no quiso platicarme mucho. Solo me dijo que de seguro había entrado a una nueva etapa de su entrenamiento en la que su cerebro se estaba acostumbrando a sobrevivir más tiempo sin oxígeno y que las alucinaciones y los monstruos de las profundidades eran normales en esa etapa. Estuvimos cerca de 3 meses. Repintaron las paredes y le pusieron un tratamiento antisalitre. Sobre el olor, nadie lo supo decir a qué se debía. Terminamos el semestre e Ismael presentó su examen de grado, el 8º. Estaba muy orgulloso y contento, y nos dijo que su siguiente objetivo era sumergirse por más tiempo a mayor profundidad. Llegaron las vacaciones, y hasta ahora al abrir mis redes sociales apareció una publicación en donde mi universidad lamentaba la terrible pérdida de Ismael. Inmediatamente me comuniqué con el coordinador de su maestría. Él me dijo que Ismael no había salido de su último entrenamiento, de buceo de apnea. Habían recuperado su cuerpo y su familia no se explicaba por qué en tan poco tiempo había adquirido ese olor a agua podrida, ni por qué tenía rasguños y moretones en las piernas. Lo incineraron ese mismo día. Hoy me siento culpable. Ismael me mencionó las alucinaciones y el monstruo del agua, y yo no dije nada. No le pregunté, no le pedí que me contara más. Solo sonreí respetuosa pero incrédula y condescendiente y le pedí que me mostrara su trabajo. Tal vez si alguien lo hubiera escuchado. Las manchas de las paredes no se quitan. Salieron otra vez.